hermanos, todavía es sábado por este rumbo, así que feliz sábado, que todavía tengan nosotros vamos a iniciar con un tema también acerca de profecías de Daniel y Apocalipsis y el comienzo de esta gran crisis que sabíamos que iba a venir. Entonces los invito a que vayamos a prosperar nuestras Biblias, los que puedan y gusten. Vamos a pedir permiso al Altísimo para estudiar su palabra. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Padre, te damos gracias por la vida, por la salud y por las ricas bendiciones. También por tu paciencia y misericordia. Sabemos que pronto castigarás a este mundo por causa del pecado. Pero te rogamos, Padre, que nos des luz, porque deseamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Deseamos estar en paz contigo, estar a cuenta, Señor, para aquel día, para aquel gran día. Te rogamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos conduzca y podamos discernir, comprender mejor tu voluntad, tu palabra. Fortalécenos, Padre, para que nuestra fe incremente. Líbranos de todo viento de doctrina y lo que escudriñemos en este momento sea avalado por un así dice Jehová, para evitar errores y confusión. Por favor, sé con nosotros en este santo sábado, es para honrar y glorificar tu santo nombre. Bienvenido, Padre, bienvenido tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo, Él es la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Muy bien. Finalmente estamos entrando en esta crisis espectacular. Una crisis cual nunca hubo desde que existe esta humanidad. Pero vamos a ver qué es lo que nos explica el Señor y dónde estamos en la palabra profética. Leo del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra de Jehová: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces miraba, a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su señorío, les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y le fue dado señorío y gloria, reino, y todos los pueblos y naciones, lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Impresionante el juicio final, el juicio investigador, narrado en estos pocos versículos, pero sin embargo en el versículo 11 dice que él hablaba el cuerno pequeño. Voz dice: yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, según las visiones del libro de Daniel, se refiere a un poder político religioso que surge en la transición de Roma imperial y Roma papal, en el último imperio, que está representado por un dragón.
sobre este dragón, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que representan los 10 cuernos, tronos, obviamente la antigua Europa y la moderna Europa, que son 10 reinos que han apoyado al papado. Y luego tenemos también que son 7 cabezas, o sea, 7 montes. Y curiosamente esto es una historia paralela que se encuentra en Apocalipsis 13, pero de pronto ese cuerno pequeño que crece y crece hasta poder controlar al mundo entero. Pero primero que nada, el dragón, Satanás, necesita a un vicegerente, un representante humano, para establecer un nuevo orden mundial, y para ello requiere también de un ejército. Ese ejército está representado en Apocalipsis 13 como la segunda bestia y se refiere a Estados Unidos de Norteamérica. Pero el versículo 11 que acabamos de leer dice: mirad entonces la voz, grandes palabras que hablaba el cuerno. En Daniel 7:25 dice que este cuerno pequeño, o este misterio de iniquidad, hablará palabras contra el Altísimo. A eso se refiere, de grandes palabras. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Son 4 obras contundentes para poder identificar a este poder político religioso que está representado por el papado. Hablará palabras contra el Altísimo. Bueno, ellos afirman que son representantes de Dios en la tierra, que perdonan los pecados, que están representando el Espíritu de Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Hay una persecución en la cual se persigue al pueblo de Dios. Sin embargo, este poder tiene otra obra que pensará en mudar los tiempos y la ley. Es decir, que va a cambiar los tiempos proféticos y los tiempos también literales, sábado por domingo, o Biblia por catecismo en cuanto a la ley. Entregados serán en sus manos a tiempos y la mitad de un tiempo. Esto sugiere que son 1260 años, lo cual duró la persecución papal desde 538 después de Cristo hasta 1798, cuando se desarticuló el poder papal durante el así llamado el tiempo del fin. El tiempo del fin. Quiero compartir todavía algo más acerca de este tema, en el conflicto de los siglos, el gran despertar religioso. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Es decir, la ciencia se refiere al conocimiento de las profecías. Correr de aquí para allá es correr en el tiempo para comprender la historia de estos eventos anticipados por Dios a través de sus siervos profetas. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Pablo sabía que Cristo no vendría en su época. Este día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, sin que haya sido revelado el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2 y 3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, o sea, del pueblo pequeño, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, o el inicuo, representa al papado. Qué triste, ¿no? Que
los pastores de la Corporación Adventista ya no prediquen estos mensajes porque les han cambiado la doctrina. Aquí está diciendo claramente que el papado es la bestia de Apocalipsis. Como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Pablo abarca con su aviso a toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente el tiempo transcurrió. Ese es el cumplimiento de la profecía de tiempo más pequeño, de 1260 años. Faltaría el cumplimiento de la profecía de los 2300 años. Esto está en Daniel 8:14, que es el fundamento de nuestra fe. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Es decir, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, hay purificación con la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando se acerca al Padre, el anciano de días, de Daniel 7:9 que acabamos de leer. Hay un juicio, pero ¿por qué es que no hemos escudriñado bien las profecías de Daniel y Apocalipsis? Le doy lectura a Testimonios para Ministros. Capítulo, el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. Dice: los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo, brillando sobre las páginas sagradas, abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Más adelante dice: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como debiéramos. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden de entender la instrucción que contiene: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Escucharon bien? Hasta que comprendamos, escudriñemos los libros de Daniel y Apocalipsis, entonces habrá un gran reavivamiento. Mientras no. Noten lo que dice más adelante. Tenemos los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esta palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o al beber. Muchos serán purificados, emblanquecidos y acrisolados. Los malos seguirán haciendo maldades y no entenderá ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y los que no aceptan la luz con respecto a la ley moral de Dios no comprenderán la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. El libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, la cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Miren, hermanos, todos los que van al cielo, los que logran ir al cielo, y Dios les permita, porque han pasado la prueba, tienen pleno conocimiento de lo que está sucediendo, del Evangelio de Jesucristo.
tienen pleno conocimiento qué hacían los profetas, cuál era el mensaje de los profetas. Conocen la historia del Evangelio, conocen el plan de redención, conocen el plan de salvación, están empapados de este mensaje, lo viven porque lo conocen y lo predican porque no pueden quedar callados. Así que Dios no va a permitir la ceguera voluntaria o el error o la ignorancia voluntaria. No va a haber motivo para el error, porque en nuestra época ha habido un tiempo de bonanza en la cual pues no nos han perseguido por leer la Biblia todavía. Sin embargo, hoy va a ser diferente, porque la Biblia no te van a perseguir o te la van a quitar, la están mutilando. Y hay muchas versiones modernas que los jesuitas ya han mutilado y finalmente van a lograr confundir a gran parte de la humanidad. Qué hermosas profecías las de Daniel. Aunque tiene 12 capítulos, los primeros 7 estaban sellados para que comprendieran los discípulos. Las 70 semanas, un tiempo de profético, de cumplimiento, hasta que viniera nuestro Señor Jesús. Pero del 8 en adelante estaban sellados hasta el tiempo del fin, o sea, 1798, cuando son develadas. Entonces ahora se nos enseña, se nos instruye acerca del plan de Satanás para destruir al pueblo de Dios. 12 capítulos. Curiosamente, el capítulo 11 y el 12 son la misma historia. Aunque el 11 tiene 45 versículos, se van a sorprender cómo es posible que estamos viviendo en el versículo 44. Porque dice el versículo 40 del capítulo 11 de Daniel: pero al cabo del tiempo del fin, el rey del sur se acorneará con él. Es decir, el rey del sur representa una ideología que tiende al ateísmo, en este caso la masonería operativa, la masonería. Napoleón Bonaparte era un alto grado masón, un masón de alto rango, y entonces él fue quien le asestó el duro golpe al Papa Pío VI en 1798 y lo desarticuló, le quitó todo el poder que tenía, que Roma imperial heredó a Roma papal. Ahora bien, dice el mismo versículo 40: y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros, gente de a caballo, navíos, muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿A qué se refiere? Pues que el rey del norte, en este caso el papado jesuita, entra con gran poder y dice: y vendrá la tierra deseable. En este caso, la tierra deseable de este versículo ya no es Israel territorial, sino que se refiere a el país que va a llevar a cabo la terrible persecución, la última persecución papal, Estados Unidos de Norteamérica, donde se comenzó a proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, cuando Cristo pasa al lugar santísimo y se recorre el velo del arca del pacto y se nota la ley de Dios. Lo vemos en Apocalipsis 11, 19. De hecho, del versículo 15 al 19 de Apocalipsis, ahí se encuentra el mensaje a la 7ª trompeta. Estamos viviendo durante la 7ª trompeta. Y después de que termine la 7ª trompeta, vienen las 7 postreras plagas de Apocalipsis 15. Bien. Así que dice que este hombre de pecado, el hijo de perdición, el papado, vencerá al rey del sur, a la masonería, y atravesará tierra deseable, Estados Unidos de Norteamérica. Yo no sé si ustedes recuerdan, en 1991, durante la famosa política de la perestroika, que dio origen al cambio político-social, cae el comunismo en algunos territorios, cae el muro de Berlín,
se une el papado, el Papa Juan Pablo II con Ronald Reagan por primera vez en la historia del planeta. Estos dos líderes, político y religioso, forman una coalición, una alianza, para dar un pie al cumplimiento de esta profecía. Nunca un papa, desde la fundación de Norteamérica, de Estados Unidos, Norteamérica, nunca entró un papa. El presidente Truman rechazó la alianza que le habían ofrecido el papado. No fue sino hasta Ronald Reagan que fue quien lo aceptó, pero porque Estados Unidos hoy en día y a partir de entonces pasa a ser una empresa de guerra propiedad del Vaticano. No la adquirieron recientemente, es un proceso que ha llevado siglos a través de la inversión de las reservas federales en los Estados Unidos, y por ello mataron a Abraham Lincoln cuando le fue informado sobre los planes jesuitas que a través de la economía y reservas federales iban a infiltrar, invadir Estados Unidos en Norteamérica. Entonces, cuando él actuó, fue que lo asesinaron. Y durante la proclamación de la Constitución Republicana Confederada, en 1776, algunos de los firmantes de esa Constitución que proclama una nación libre, pueblo peregrino que venía huyendo de la persecución papal de Europa, pues llegó a un lugar donde esperaban encontrar un país sin rey y una iglesia sin papa. Así que los peregrinos establecieron una constitución política con dos principios humildes: libertad de religión y libertad civil, de acuerdo a la república representada en ese entonces en Estados Unidos. Y fue así que se cumple Apocalipsis 13, donde dice que la segunda bestia hablará, tiene cuernos de cordero, dos cuernos de cordero que representan humildad y mansedumbre, los que acabo de mencionar, pero que pronto hablaría como dragón. Y miren, antes de continuar, vamos a dar un repaso acerca de dónde están esos versículos para aquellos que aún no los conocen. Apocalipsis 13 es América en la profecía. Dice así el vidente de Patmos: me paré sobre la arena del mar, recuerden que el mar es gente, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas, sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto ocurrió en 1798, ¿no? El golpe que le asestó Napoleón, el rey del sur, al rey del norte, de Daniel 11, el papado, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora bien, tenemos aquí una bestia en el versículo 2 que lo describe como forma de leopardo. Una bestia en el lenguaje profético es en realidad un poder político, solo que en la visión de Daniel hay 4 bestias: león, que es Babilonia; Medo-Persia, que es el oso; el leopardo, que es Grecia; y el dragón, que está representado por Estados Unidos al final del tiempo. Daniel lo describe como león, oso, leopardo y dragón. Juan en Apocalipsis lo dice al revés, porque Juan lo está viendo desde más en el futuro y Daniel lo vio desde el pasado.
pero al final es lo mismo. Sin embargo, aquí en el versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Hay que recordar que la bestia está representada por el papado. Una bestia es un poder político que no reconoce a Dios, porque las bestias no reconocen el poder de Dios ni su justicia. Por eso Dios los compara como unas bestias. Pero la primera bestia, que es Babilonia, y la última bestia, que es Roma papal y Roma imperial y Roma papal, esas dos bestias tienen un control político religioso, y esto las hace más terribles. Por eso en Apocalipsis le llama a la primer Babilonia, que es territorial, también le llama confusión. Eso significa Babel. Y la última le llama la ramera, que esa es una Babilonia espiritual. Ambas tienen algo en común: demasiada idolatría, blasfemias contra Dios, idolatría. ¿Se acuerdan cómo Nabucodonosor obligó al pueblo de Dios que al sonido de la música religiosa todos se postraran ante la estatua de Nabucodonosor? Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? Que el pueblo de Dios violara los mandamientos. Los mandamientos dicen claramente: no te harás nada que esté en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Tú llenarás a ellas y las honrarás. ¿Y qué es lo que hace la primera Babilonia? Somete al pueblo de Dios que están en el exilio en Babilonia, y los somete. Humillarse, excepto 3, los valientes de Cristo, ¿no? Que a pesar de la amenaza de muerte, ellos prevalecieron de pie y le dijeron al rey: sábelo bien, rey, que si nuestro Dios por si acaso no nos salva de esto, no nos postraremos ante tu imagen, porque solo a Jehová de los ejércitos adoraremos y solo a Él obedeceremos. ¿Tenían bien claro el fundamento de su fe? Sí, a pesar de la amenaza de muerte. En la última Babilonia, la espiritual, que también es confusión, describe Apocalipsis 17 también, y Apocalipsis 13, claro, a una iglesia que le llama ramera, que se prostituye y que trafica con la fe, que tienen muchos adornos, mucho oro, se visten de morado y de rojo, tal y como los cardenales y los obispos, y que tiene mucha riqueza, tiene un gran poder económico a nivel mundial, y que impone una forma de adoración, obligando a todos los habitantes de la tierra a que le adoren en un día falso que Dios no estableció, el domingo, que se hará obligatorio. Vamos a seguir leyendo. El versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas, de lo que leímos en Daniel, y blasfemias. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Por esas palabras, que son grandes palabras contra Dios, que dijo que representaba a Dios, que él era el sucesor de Pedro, y que Dios le dio la potestad sobre este planeta, como se le había dado la instrucción de amonestar al mundo por medio de Noé. Y así que el papado se autoproclama ser Noé. En la bula papal Una Sanctam Ecclesiam, publicada en 1302 después de Cristo. Así que del año 538 después de Cristo se desata la más terrible persecución contra el pueblo de Dios. 1260 años, que son los menos de 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Todos los que moran en la tierra le adoraron. Nótese el contexto de este texto. La marca de la bestia tiene que ver con la adoración. Nuestra adoración está aquí en nuestro lóbulo frontal, nuestra mente. Nuestra conciencia se encuentra ahí, nuestras decisiones, nuestra convicción moral. Así que de ahí viene la adoración. Y la marca de la bestia no puede ser un microchip, porque un microchip no me cambia mi manera de adorar. Sin embargo, es parte del instrumento. El instrumento es la ley dominical
y de ahí va dejando una marca, y ahí va dejando ciertas consecuencias como un control absoluto de identidad. Dice el versículo 8, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad, el que a espada mata, es necesario que espada sea muerta. Esta es la paciencia y la fe de los santos. Se cumplió en 1798. Es un versículo que también aquí tiene el cumplimiento. Pero en el versículo 11 habla de otra bestia, una segunda. Esta sale de la tierra, la otra salió del mar, es decir, el mar representa gente, la gente proclamó la primera bestia, que es el papado. La segunda bestia sale del mar, representa el país más poderoso y más joven del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Y otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, que el falso profeta, que está representado por el evangelismo apóstata de Estados Unidos, muchos de estos líderes van a hacer milagros, diciendo que es Dios el que les da el poder de sanar, y van a hacer milagros, ¿no? Entonces es por eso que aparentemente desciende fuego del cielo, pero es para engañar a los escogidos. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos. Hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, que ninguno pueda comprar o vender, sino que tenga la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene el entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y el número de ella es 666. Dios nos da la clave para poder identificar. ¿Por qué usa el 6? Bueno, es porque es un ser humano. El hombre fue creado en el 6º día. Tiene que ser un ser humano. El anticristo, que tiene un espíritu maligno, es ser un ser humano. Y 3-6, pues porque imita una trinidad pagana, ¿no? Semiramis, Nimrod, Isis, Tamuz. En Egipto, Isis, Horus, Cetis. Entonces ellos tienen el fundamento de su fe, es la Trinidad. Nosotros creemos en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en forma de divinidad. Ahora bien, dice que nadie puede comprar ni vender. Quiere decir que por esa razón tiene mucho oro, muchas riquezas. La describe Apocalipsis con mucha riqueza, mucho oro. Entonces va a tener el control de la economía mundial para que ellos decidan quién compra y quién vende. Esa es la diferencia. Y aquí está la clave, ¿no? Uno le dan la bienvenida, dice, la marca se pondrá en la mano derecha, es decir, le dan bienvenida por la ley dominical, por conveniencia, o bien la aceptan bajo conocimiento de que es la marca de la bestia, pero la aceptan por no perder sus propiedades, su familia, su comodidad. Y es ahí donde también aceptan esta ley dominical. Ahora vamos a ver cómo es que va avanzando. Estados Unidos entonces está en la profecía, y por ende podemos darnos cuenta de cómo es que Estados Unidos se convierte en una empresa del Vaticano, una empresa del Vaticano. Miren, nada más, curiosamente, también el Vaticano está sobre 7 colinas y tienen sus nombres. También tienen una colina, a ver si no mal recuerdo, creo que tengo anotadas aquí todas, las
tengo anotadas, de los montes sobre los que está el papado. Déjenme ver. Si no, por lo menos les he de mencionar algunas. De hecho, no le he puesto mucho énfasis en esto, pero todas las colinas, cada una de ellas tiene un nombre. Y la pueden investigar incluso en internet, los montes que tiene, sobre la cual está asentado ahí el Vaticano. Bueno, si no, de las que me acuerdo, ¿no? Es Viminal, Celia, Palatina, Capitolina, bueno, ustedes las pueden investigar, por favor. Repito, no le he tenido mucho énfasis. Recordaba que se había nombrado, pero tiene su nombre, tiene una Capitolina también. Estados Unidos, que desde su fundación fue infiltrada por jesuitas en lo que es Washington y Nueva York, también. Recordemos que la ciudad de Washington es la cuarta Roma, eso lo dice el diccionario de Wikipedia. La actual capital de un país que fue llamada en un inicio Roma y su río fue llamado el Tíber, como el que recorría el Imperio Romano. ¿De qué capital estamos hablando? Washington, Distrito de Columbia. Capital de Estados Unidos se llamaba Roma. Cuando se seleccionó ese lugar al sureste de Georgetown, Maryland, para establecer ahí la ciudad de Washington, la capital del país, en 1790. Años antes, cuando el lugar fue bautizado como Roma, se estableció que su límite al sureste era Arroyo del Ganso, que cambió su nombre a Arroyo Tíber, por el río Tíber de la capital italiana también. Este arroyo es afluente al río Potomac, principal vía fluvial, Washington D.C. Georgetown está en el condado del Príncipe George, cuyo nombre era Condado de Roma, Maryland, o sea, la tierra de María. De la ciudad de Washington se fundó una colina del Capitolio, que se llamaba la Nueva Troya, donde posteriormente se construyó el edificio del Capitolio. Muy bien. En latín se escribe Capitolium, es una de las 7 colinas de Roma. El monte Capitolio, o Capitolina, era la ubicación del centro religioso político establecido durante la antigua República Romana. Ahí se ubicaba. La colina Capitolina, entre el Foro y el Campo de Marte, es una de las más famosas en las 7 colinas de Roma. En la misma cima se encontraba el templo de Juno, el dios de 2 caras. En la Edad Media se levantó allí la iglesia de Santa María de Ara Coeli. En esta época el carácter sagrado de la colina Capitolina se pierde a favor de las nuevas funciones de carácter político. Y es así que entonces Estados Unidos, que también tiene el río Potomac y que está sobre un monte que se llama Capitolio o Capitolina y que tiene la cúpula parecida a la cúpula de la sede del Vaticano, son idénticas. ¿Por qué? Así como Constantino trasladó su sede a Constantinopla y le dio el poder al obispo de Roma, así también el papado cambia su sede. Obviamente su oficina sigue estando en el Vaticano, pero transfiere lo que es su control económico y político armamentista a Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos es propiedad del Vaticano, así que los jesuitas lo planearon muy bien antes de la fundación de Norteamérica, cómo es que iban a controlar Estados Unidos a través de las reservas federales de la economía. Estados Unidos está en quiebra y lo que lo sostiene ahorita con vida es exactamente la banca central del Vaticano. Por lo tanto, Estados Unidos se convierte en el ejército del Vaticano y pues va a llegar, como dice la hermana White,
Llegará el momento en que Estados Unidos se convertirá en el país más oscuro del planeta. Terribles tinieblas, porque ahora habla como dragón, dice Apocalipsis 13, que habla como dragón. Estados Unidos ya está hablando como dragón. El próximo presidente que suba al poder es impuesto también por el Vaticano y tiene que llevar a cabo la Agenda 2030, una encíclica papal que lanzó el Papa en el 2015. Es decir, ¿se acuerdan de la historia de Mateo 24, cuando nuestro Señor nos indica claramente acerca de la abominación desolada? Le preguntaron al Señor, dinos qué señales habrá, ¿cuándo vendrás y qué señales habrá de la segunda venida? Él responde en el versículo 15, vean cómo dice Mateo 24:15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Marcos 13:14 dice, pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Lucas 21:20. Pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Advierten posteriormente estos apóstoles de Cristo, huir cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos enemigos, sabed que llegó tu hora. Esto, que aunque se cumplió claramente en el año 70, cuando Cestio Galo sitió a Jerusalén, de pronto hizo una retirada sin aparente explicación, en la cual se abrieron las puertas de las murallas y pudieron también salir los cristianos. No murió ni un cristiano en esa matanza, porque después regresó Tito y masacró a todos los judíos, menos a los discípulos. Lo dijo Flavio Josefo, un judío que no era cristiano. En esa matanza no murió ningún cristiano porque hicieron caso a su profeta Jesús de Nazaret. Ahora bien, Dios advierte que esa profecía tiene doble cumplimiento para nuestros días. Bien, pues entonces déjenme decirle, hermanos, que estamos sitiados. ¿Por qué? Porque el ejército romano papal tiene control de toda Europa y ahora tiene control de Estados Unidos. Aquí va a haber una pequeña lucha de intereses con el Medio Oriente, con China y Rusia. Sin embargo, los jesuitas también están detrás de la administración de China y de Rusia. Eso va a facilitar un poco más una alianza mundial. Luego, el Papa nos rodeó, simbólicamente hablando. No esperen a militares, no esperen ejércitos que nos van a sitiar. Esto es simbólico. La encíclica Laudato Si pro cambio climático, que va a establecer una ley dominical, un día de descanso obligatorio a nivel mundial que proviene de Estados Unidos, por órdenes del Vaticano y la ONU. Entonces será lo último que el ser humano haga. Cuando Estados Unidos proclame la ley dominical, los demás países seguirán su ejemplo. Entonces vendrá destrucción terrible y repentina. Y la otra, Agenda 2030, según para lo de la energía sostenible, que tienen, miren, esto, Laudato Si, Agenda 2030, y lo que es el jubileo, el perdón de los pecados y el cierre de las puertas para los que no aceptaron el perdón del papado, que está hablando palabras contra el altísimo, obviamente. Estas tres instrucciones que provienen del Vaticano, hermanos, estamos sitiados, porque provocaron las guerras mundiales para crear la Liga de Naciones, o sea, la ONU. El nuevo orden mundial no es nada nuevo. Debería de ser el viejo orden mundial que hoy en día está tomando el control. Investiguen por favor lo que les estoy explicando.
Agenda 2030. Hay mucho detrás de todo eso. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Ahorita les explico un poco más de la Agenda 2030. Dice Eventos de los Últimos Días, página 134. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, el ecumenismo, ya están, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían levantando una imagen a la bestia de aquí, que la imposición de la observancia del domingo en Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia, del papado y de su imagen. Miren, desde 1770 y qué óvole por ahí, no tengo la fecha exacta, pero chequen el diccionario, leyes azules, blue laws. Dice Wikipedia, aquí lo tengo, a ver, vamos a preguntar a Wikipedia sobre la ley azules. Dice, una blue law, o ley azul, es un tipo de ley de los Estados Unidos que tiene el propósito de imponer normas religiosas, particularmente la observancia del domingo como día de adoración o descanso, y una restricción de las actividades comerciales. Y esto es sorprendente, hermanos, porque muchos están pensando, esto es nuevo, no, esto de la ley dominicana es nuevo, estuvo a punto de aprobarse en mayo de 1888, nosotros todavía no nacíamos. Y los traje del diccionario, leyes azules, varían según el estado. Leyes azules son leyes diseñadas para hacer cumplir las normas religiosas. Muchos estados prohíben la venta de bebidas alcohólicas pero las ventas dentro y fuera de las instalaciones de una forma u otra, los domingos. ¿Qué ciudades de Estados Unidos ya estaban obedeciendo leyes azules o blue law? Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, seguro que sí. Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Jersey. New Jersey 1677. Todavía no estaba la firma de la Constitución Confederada, porque ya la Constitución esa fue firmada en 1776. Nuevo México, Nueva York, Dakota del Norte, Carolina del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Utah, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin. Hermanos, ya estaban, para 1888 ya tenían muchos estados la ley dominical a nivel estatal. Todavía no toda la república lo había firmado. ¿Quién fue quien hizo este cambio en el pasado? Constantino, el 7 de marzo del año 321. Quitó la solemnidad del sábado y la transfirió al domingo, al día del sol, del dios sol, Dominus Sol Invictus, o bien Sun Day. Y en el libro El Mundo de Elena G. de White, página 129, dice: King era un cristiano sabático de raza negra. King no fue el primero ni el último adventista encarcelado por trabajar en domingo. Entre 1885 y 1896, más de 100 adventistas del séptimo día fueron procesados en Estados Unidos por la misma razón. Pagaron $2,269 en
concepto de multas y gastos judiciales. Pasaron 1438 días en prisión y realizaron trabajos forzados durante 455 días. Una gran proporción de estos juicios tuvieron lugar en el sur y en estados fronterizos, especialmente en Tennessee y Arkansas. Tremendo. En la década de 1870, algunos adventistas del séptimo día fueron arrestados y encarcelados por periodos breves por la violación de las leyes que prohibían trabajar en domingo. Dos de sus editoriales, una en Londres y otra en Basilea, Suiza, fueron cerradas por no respetar las leyes dominicales. 1870 que el papado tiene esta lucha, pero gracias a nuestro Señor, como si pudiéramos comprender su misericordia, posiblemente se enternecería nuestro corazón, pero no estamos considerando todo esto. Entonces surgen otras organizaciones como Back to Church on Sunday, investíguenlas por favor, de regreso a la iglesia en domingo, y otra que se llama The Lord's Day Alliance, la alianza por el Día del Señor. Otra se llama Europe Sunday Alliance, la alianza por el domingo europea. Ahora, se establecen desde entonces, solo que no fueron aprobadas por el federal, porque en 1888 no pudieron ser aprobadas, gracias a Dios. Si no hubieran llegado las plagas, las 7 posteriores plagas. Pero Dios tuvo misericordia por nosotros, porque la mayoría se iba a perder y no conocían este mensaje. Dios necesitaba, pues, revelarnos más pruebas, más evidencias de lo que está por ocurrir. En 1865, Lyndon Johnson, el presidente de Norteamérica, establece una propuesta de ley, la 501C3, para que todas las religiones se registraran ante el Estado. No fue sino que George Bush en 2005 establece la orden ejecutiva 13.397. Responsabilidades del Departamento de Seguridad de la Patria con respecto a iniciativas basadas en la fe y comunitarias. Y es de ahí donde viene el control de todas las asociaciones religiosas. El pueblo de Dios no debe pertenecer a ninguna institución a estas alturas del tiempo, porque toda institución está siendo controlada por el Vaticano, todas, incluyendo la Adventista del Séptimo Día corporativa, desde que se registró como marca registrada y adquirió personalidad jurídica al hacer pacto con el Estado. Ahora recibe órdenes del César, no de Cristo. Y en la mayor parte del mundo, la corporación adventista no tan solo no predica el mensaje de los 3 ángeles para la cual fue llamada, sino que lo prohíbe y desfraterniza a todos aquellos que se atrevan a desafiar a la organización. Bien, Estados Unidos tiene que hacer alianza con el papado. Sigue diciendo eventos de los últimos días. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Acaso no ya el Papa Francisco I logró introducirse en el Senado norteamericano donde se hacen las leyes? ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos repudia su constitución republicana y protestante y que ahora está hablando como dragón. Oh, dragón, es terrible cosa. Terrible cosa. A medida que nos acerquemos a las crisis final, resulta de vital importancia que la armonía de la unidad reine entre las instituciones del Señor.
El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. ¿Quién es el gran apóstata? Bueno, Satanás es el gran apóstata. Él apóstata, él tenía la luz. Él tenía la luz. Estados Unidos, otro falso profeta, otro apóstata. ¿Quién más? Los detractores, ¿quiénes son? Igual la corporación adventista, ¿no? Que se ha prostituido, que ha hecho alianza con el papado. Y miren lo que dice, impresionantes palabras. Ezequiel capítulo 16. Ingratitud del pueblo de Dios. Noten lo que dice en el versículo 26. Dice: y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte hartado. Fornicaste con ellos y tampoco te hartaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te hartaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera, edificando tus altares en cabeza de todo camino, haciendo tus altares en todas las plazas. No fuiste semejante a ramera, menospreciando el salario, sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras dan dones, mas tú diste dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que viniesen a ti de todas partes para tu fornicación. Es decir, ninguno te solicitó para prostituirte, tú te ofreciste. Y ha sido en ti al contrario de las mujeres en tus fornicaciones, porque en dar tu paga y no ser dado el pago a ti ha sido lo contrario. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto han sido descubiertas tus vergüenzas y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados en tus fornicaciones, y a los ídolos de tus abominaciones en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Oh, hermanos, es terrible esa condenación por parte de Dios. Y así los líderes adventistas han llevado regalos, medallas de oro a los líderes del papado, en nombre de los adventistas, dándole regalos. En vez de que ella reciba regalos, ¿no? Ella da regalos para prostituirse. Ella paga a sus amantes, a sus ídolos. Es una fornicación espiritual terrible que Dios la condena. En esa situación se encuentra la iglesia. Bueno, pero mejor dicho, la corporación, la institución legal de los adventistas. Y hay que reconocer esto. Iglesia se refiere a almas fieles. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo el Señor, ahí Él los preside. A la ley, al testimonio, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí los preside. No es una asociación general, no es un sistema, asociación religiosa que está en alianza con el Estado. No, son almas fieles y que están predicando la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles para el cual fuimos llamados. Hermanos, estamos a punto de terminar, pero déjenme decirles, investiguen la Agenda 2030. Si no la tienen, por ahí yo tengo un tema develando el mensaje oculto de los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030, que fue inspirada por Satanás a través del papado, y la encíclica papal Laudato Si, y entregada a la ONU, para que a partir de este año, el 2020,
de aquí hasta antes del 2030 todos los países queden alineados al nuevo orden mundial, para un solo sistema político, económico y religioso. Todas las religiones no van a cambiar su nombre, van a conservar sus nombres, pero se van a unir en puntos comunes de doctrina. Solamente nos vamos a distinguir por el día de adoración, sábado o domingo, y también por el mensaje de los 3 ángeles, proclamándolo en alta voz, a pesar de que ya nos están persiguiendo. Y es así como se van a dividir los dos grupos. Se van a cambiar de bandos, unos con otros, por los que reciban la verdad presente de las demás religiones, como la católica. Hay mucha gente muy noble en la Iglesia Católica, hay gente muy noble en otras religiones solamente que adoran de la manera que Dios no instruyó, porque han seguido tradiciones y costumbres de hombres, interpretaciones humanas de la Biblia. Así que, hermanos, investiguen esto de la Agenda 2030. Si requieren esta presentación, que la tenemos en PowerPoint, develando los engaños de estos 17 objetivos, pueden escribir al correo electrónico puesto de avanzada 777, puesto de avanzada 777 @gmail.com. Pero 777 es con número, ¿ok? Puesto de avanzada es con letra, 777 es con número, @gmail.com, y con mucho gusto les estaremos enviando esta información. Toma bastante tiempo, es muy amplia, son 17 objetivos que hay que aclarar, y es bastante información. Si Dios permite, la próxima oportunidad les compartiremos de qué se trata todo esto, para que estén todos advertidos. También, como ya sabrán algunos hermanos, me cerraron el canal de YouTube, Ángel III, fue cancelado por causa de nuestro mensaje. Estamos siendo coartadas nuestras libertades de expresión, ya no hay libertad religiosa. Luego, recientemente Google me canceló todo servicio de comunicaciones cibernéticas, me canceló todo, así que tuve que cambiar de identidad y pues salir adelante con otro canal en YouTube. El canal de YouTube se titula Puesto de Avanzada, Verdad Presente. Otra vez, Puesto de Avanzada, Verdad Presente. En YouTube nos pueden encontrar, y si pueden, descarguen todos los temas posibles, compártanos, abran ustedes mismos un canal en YouTube para que los puedan subir y todo el mundo empiece a comprender lo que está pasando hoy en día con estas profecías de Daniel y Apocalipsis. Hermanos, ya no es tiempo de estar jugando al cristiano, ya no podemos estar perdiendo el tiempo. Cristo está a las puertas. La única profecía que falta por cumplirse es la ley dominical, y de ahí para allá se acabó, y de ahí se va a demostrar de qué realmente estamos hechos. No crean que cuando venga la ley dominical es la orden para salir de las ciudades. No, salir de las ciudades es un evento, y esto fue dada la orden en 1888. Después, en 1904, dijo la hermana White: salgan de las ciudades, no tengo otro mensaje que dar. Salgan de las ciudades, trabajen desde puestos de avanzada y vengan a amonestar a las ciudades, pero desde el campo. Huir a la montaña es el último paso que hemos de dar, si Dios nos permite. El último paso, cuando se venga ya la pena capital. ¿No? Esto está por venirse, está en camino, porque la ley dominical ya está la propuesta en el Senado norteamericano por medio de la senadora Sylvia Allen de Arizona. Ella propuso que se legisle el domingo como día de descanso y que sea obligatorio, lo cual coincide con la encíclica papal Laudato Si, que dice que hay que descansar un día a la semana para poder dejar descansar la madre tierra, como él la llama, la Pachamama, como le llamaban los incas, y de esa manera podemos revitalizar el planeta y detener un poco más esto del cambio climático. Es algo impresionante, porque la mayor parte de la gente lo va a aceptar, porque aparentemente es un bien común, pero no es un bien común para Dios, es todo lo contrario, y Dios traerá su castigo sobre este planeta. Es necesario ponernos a cuentas con el Eterno antes del cierre de gracia.
Ahorita es cuando debemos estar ya trabajando, saliendo de las ciudades, hermanos. Después de esta cuarentena, se va a abrir, la frontera de Estados Unidos está abierta a pie, ¿ok? O en auto de transporte público o privado. Todavía no hay vuelos, pero ya pueden salir caminando. Háganlo los que tengan la oportunidad. Estamos sitiados por medio de estas encíclicas papales que les he mencionado. Estos son el sitio que nos está poniendo Satanás a través del papado. Así que seamos entendidos en los tiempos, como dice el Señor, que debemos saber lo que tenemos que hacer, cómo actuar. Desobedecer a Dios es pecado. Hagámoslo por nuestro bien, por nuestra salvación, por nuestros amados. Así que en el nombre de mi Señor Jesucristo les invito a obedecerle y a hacer la voluntad del Eterno para estar en paz con Él. Los invito a que vayamos en oración, por favor. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Padre bueno, Dios de amor, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Señor, gracias, porque nos has advertido los juicios que caerán sobre este planeta. A través de tus siervos los profetas, nos has preservado esta información. Y ahora, al ver el cumplimiento de esta historia, de estos eventos anticipados, podemos, Señor, contemplar el fin de este planeta, el fin de la gran controversia entre el bien y el mal. Pero sabemos que tú triunfarás porque tú nunca has perdido una batalla. Siempre vences. Queremos estar de tu lado, Señor. Te rogamos que perdones nuestros pecados porque contra ti hemos pecado. Somos indignos de tu favor. Somos indignos de tu amor y misericordia. Sin embargo, aún sabemos que tienes tus brazos extendidos para que tu pueblo salga de la confusión, de Babilonia, de cualquier religión que se encuentre, aún de la corporación adventista que los está llevando rumbo a Roma, y nos unamos en espíritu y en verdad a través del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Padre, redime nuestras almas, nos ponemos en tus santas manos. Y Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, porque te lo rogamos en el hermosísimo nombre de nuestro bien amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Perdón.